Si a nosotros nos pusieran a la tarea de identificar cuáles son los sentimientos y las emociones más negativas que existen en nuestra vida, ¿cuáles nombraríamos nosotros? Sobre todo si somos capaces de identificarlas con nombre propio. Se los pregunto porque muchas de esas emociones aparecen constantemente en nuestra vida. Contra algunas de ellas es mucho más fácil que combatir que contra otras. Hay actitudes de ese estilo que son muy recurrentes y que aparecen en nuestra vida con mucha frecuencia. La envidia es una de esas. Pareciera como que la envidia estuviera como en todas las esferas de nuestra vida. Yo a veces me pongo a pensar cómo los novios, cuando son novios, aceptan muchas cosas entre sí, muchos defectos, pero cuando son esposos, entran como una especie de rivalidad y de competencia que los hace, quien creyera, lastimosamente, no les permite ser un equipo que trabajen por su salvación y por el bien de su familia, sino que parece que fueran como competidores entre ellos. He conocido un sinnúmero de esposos que son rivales, que discuten por muchas cosas, que se envidian por muchas cosas, algo que a uno le parece inimaginable que pueda existir entre los esposos. Y es que la envidia es de esas cosas que más suelen aparecer en el corazón. La envidia aparece desde el libro del Génesis. ¿Qué motivó a Caín matar a su hermano Abel? La envidia y el disgusto que sintió cuando pensó que la ofrenda de Abel era mucho más agradable que la de él. Siente a Abel como un rival y la envidia lo mueve al asesinato. ¿Qué fue lo que le pasó a los hermanos de José cuando lo hicieron desaparecer y le hicieron creer a su papá que había muerto? Fue la envidia. Cuando se dieron cuenta de que Jacob le había hecho una túnica muy bonita a José, el hijo preferido de él, y eso creó en ellos sentimientos de rivalidad, sentimientos de envidia. Y cojan ustedes la Sagrada Escritura y van a darse cuenta que por el corazón de innumerables personajes bíblicos, la envidia siempre apareció haciendo estragos. Porque la envidia es de esas cosas que nos hace a nosotros pensar, oye, eso que tú tienes, yo debería tenerlo. Yo no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo yo? Eso debería ser mío. ¿De dónde creen ustedes que surgen esos sentimientos a veces como de conquista? A ver, ¿cuál es el varón que es capaz de conquistar a una mujer y de quedarse con ella? Porque a veces pareciera que compartimos con los animales machos del reino de la naturaleza eso de a ver quién es el macho alfa, a ver cuál es el macho que más hembras conquista y cuál es el macho que se queda con toda la bandada o que se queda con toda la manada y que es el único que se aparea con todas las hembras de la manada. Así hay muchos hombres que compiten en ese sentido y entonces para eso tienen que mostrar músculos, para eso tienen que mostrar estatura, para eso tienen que tratar de mostrar un poquito como de belleza física y tienen que mostrar habilidades, a ver si a través de esas habilidades las mujeres se enamoran de ellos y los prefieren. El sentimiento de la envidia genera mucha rivalidad y el sentimiento de la envidia genera el odio. Miren, los odios no aparecen por arte de magia en la vida de nadie. Uno no odia porque sí. Para llegar al odio se necesita hacer un recorrido, se necesita hacer un camino. E infortunadamente hay gente que ese camino lo hace. Y entonces empiezan a hacerse preguntas. Como cuando estábamos en el colegio, ¿no? Y entonces decía algún compañero, mira, saqué 4,5. Y el otro dice, yo saqué 4,9. Y eso inmediatamente genera rivalidad. Como quien dice, mi 4,9 es mucho mejor que tu 4,5. Eso significa que yo soy mejor que tú.
Y eso genera rivalidad. La rivalidad genera la envidia y la envidia genera odio. Un odio que cree uno que la única manera de que pueda desaparecer es quitándole la vida a aquella persona que nos lo genera. Yo siempre me he hecho esta pregunta. Después que Caín mató a Abel, ¿alcanzó la paz? ¿O después que los hermanos de José lo vendieron como esclavo y se deshicieron de él y lo mandaron para Egipto como esclavo, sintieron paz, alcanzaron la paz? Yo no sé por qué hay gente que es capaz de decir que la venganza es dulce. Yo no conozco hasta ahora la primera persona vengativa que viva tranquilamente la vida y pacíficamente la vida, como que se sienta satisfecha. ¿Y saben por qué? Porque al final la otra persona, la que le genera a uno sentimiento de envidia, de rivalidad y de muerte, puede llegar a desaparecer. Pero es que el problema no es la otra persona. El problema es uno. Y la rabia se sigue sintiendo por el muerto. Puede estar muerto, pero se sigue sintiendo la rabia. Y el envidioso sigue sintiendo: el muerto se llevó algo que es mío. Sigue sintiendo que el muerto tiene algo que él no pudo tener o que él no puede tener. ¿Qué creen ustedes que daña tanto la vida de una comunidad parroquial o de una familia? La envidia. A veces uno dice: no, que los celos, que... No, las cosas empiezan por algo que es muy común, y es los sentimientos de envidia. Cuando los esposos, por ejemplo, son comparativos en su capacidad adquisitiva, su salario, a un hombre le cuesta mucho trabajo por la mentalidad nuestra de que su mujer gane más que él. Se siente humillado. Y hay mujeres que aprovechan su postura económica para humillar al varón. Porque como siempre el dinero ha dado la sensación de que el que tiene el dinero tiene el poder, por lo tanto el que tiene el dinero es el que gobierna, es el que manda y es el que toma las decisiones. ¿Y qué es lo que daña tanto la vida de una comunidad parroquial, me refiero? Donde la riqueza de los grupos y de los movimientos apostólicos le debería permitir a uno poder descubrir la belleza y la grandeza del engranaje de cómo la iglesia, el pueblo de Dios, va construyendo reino precisamente a través de los dones y de los carismas que se tienen. Que los dones no son los mismos en todos los grupos, que los carismas no son los mismos, que la forma de servir no es lo mismo, que aquí no hay, como lo he dicho tantas veces, uniformidad, porque Dios nunca nos ha pedido uniformidad, Dios nos ha pedido unidad. Para uniformidad los colegios que ponen uniformes, para que todos se vean iguales. En la iglesia no hay uniformidad, porque en la iglesia no somos iguales. En la iglesia lo que buscamos es la unidad, aún en medio de las diferencias que podamos tener. Por eso el apóstol San Pablo hoy, en la primera lectura que escribe la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, apela, invoca los sentimientos de Cristo. Por eso les he estado hablando de los sentimientos nuestros. ¿Cuáles son los sentimientos nuestros que prevalecen? ¿Por qué a veces no construimos con solidez nuestras relaciones? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo poder sostener un noviazgo, una amistad? Porque a veces las amistades son efímeras, pasajeras, superficiales. ¿Por qué los noviazgos parecen como ropa interior, de quitar y de poner y de cambiar mañana? Porque hay matrimonios que se convierten también en relaciones desechables. ¿Por qué tendría que pasar eso? ¿Dónde está nuestra capacidad para el compromiso, en el afecto, para saber elegir siempre a alguien y hacer de nuestros amigos verdaderos, hacer de nuestros novios y de nuestra novia
una relación estable y hacer de nuestros esposos lo que soñamos el día que nos casamos. Amarte, respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Porque dejamos prevalecer nuestros sentimientos negativos. Porque, insisto, ya no vemos simplemente a la mujer que amamos, al varón que amamos. Vemos a la persona que compite por nosotros. Yo no sé si a ustedes les pasa en la casa, espero que no, pero yo conozco hasta papás que compiten por el afecto de sus hijos y lo hacen a través de una pregunta muy simple pero muy dañina. ¿A quién quieres tú más? Esa parece una pregunta tonta, pero es una pregunta que lleva explosivo en su interior. Padres inteligentes no deberán preguntar a sus hijos nunca eso, porque eso es rivalizar. A ver si quiere más a mamá o quiere más a papá. No debería haber un más a mamá o más a papá. Lo que pasa es que a mamá se le ama distinto a cómo se ama el papá. El amor al papá no es igual al amor a la mamá. Eso es lo que se llama la asimetría. El amor es asimétrico. Porque el niño ama al papá como varón y ama a la mamá como mujer. Ya en eso hay una diferencia. No hay un más ni hay un menos. Y esa pregunta es dañina. Oído. A usted le puede parecer inofensiva, pero es una pregunta muy dañina. ¿A quién quieres tú más? Entonces Pablo le toca apelar a los sentimientos de Cristo en su comunidad y dice: hermanos, tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Y dice y expresa, sin darle nombre, expresa cuáles fueron los sentimientos de Cristo Jesús. Porque dice, porque siendo Él Dios, no se apropió de su condición divina, no se apropió de ser igual a Dios. Jesús nunca vino aquí a presumirnos a nosotros: yo soy Dios. Jesús nunca vino a sacar pecho, a presumirnos de su divinidad. Y Jesús sabía quién era. Jesús nunca le preguntó a nadie: ¿tú no sabes quién soy yo? Ten cuidadito cómo me hablas, porque mi Padre te va a castigar. Nunca se dirigió así a la gente. Y entonces lo recuerda y dice: tengan los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, es decir, siendo Dios verdadero, no retuvo ambiciosamente su condición de ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, haciéndose semejante a nosotros en todo. Jesús nunca vino a sacar pecho, a mostrarnos sentimiento de superioridad sobre nosotros. Siendo superior a nosotros, no vino a refregarnos por la cara su superioridad. Nunca vino a decirnos: tengan cuidadito cómo me hablan, tengan cuidadito con lo que hacen, miren que los voy a castigar. Nunca nos habló así. Pasó sencillamente como un hombre cualquiera. Porque Jesús tuvo una cosa que a nosotros nos hace falta. Nosotros somos muy de ambicionar. Y ustedes saben que a mí esa palabra me produce rasquiña, urticaria. A mí esa palabrita me produce mucho temor. Es que yo soy muy ambicioso. Yo soy una persona muy ambiciosa. Y es que sacan pecho cuando lo dicen. ¿Saben ustedes qué es lo que nos hace a nosotros? En vez de hacernos falta más ambición, nos hace falta desambicionar. Ambicionar menos. Que no es conformismo. Porque esa ambición es lo que nos permite a nosotros pretender seguir la obra del demonio. ¿Cuál es la obra del demonio? Sean dioses ustedes.
¿Saben ustedes qué es ser ambicioso? Ser ambicioso significa, yo quiero ser Dios para no necesitar nunca de Dios. Esa es la mayor ambición de un ser humano. Si yo soy Dios, no necesito de Dios. Entonces lo que nos hace falta es lo que tenía Jesús: desambicionar, quitar la ambición. Y no vengo a presumirles mi condición divina, vengo a mostrarme como ustedes, hombre entre los hombres. Me despojo de mi condición divina, no retengo mi condición de Dios para hacerme uno con ustedes. Esa es la única manera de poder construir una familia, salvar una familia, construir una comunidad parroquial y salvar una comunidad parroquial. Pero si aquí, en nuestra familia, en nuestras comunidades parroquiales, todos pretendemos ser dioses, al final entonces Dios sobra. Porque si yo soy Dios, ¿para qué necesito de Dios? Y esa es una obra del demonio. La mayor ambición demoníaca de los seres humanos la presentaron en el paraíso. Ustedes no necesitan de Dios. Tú puedes llegar a ser Dios. Y esa fue la hecatombe de la humanidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.